Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Pues me da mucho gusto estar aquí otra vez en la iglesia aquí en Guanajuato. Y pues vamos a empezar este servicio hoy con alabanza y luego vamos a abrir la palabra para oír de Dios. Pero antes de empezar, ¿qué les parece si oramos y pedir y poner este tiempo en las manos de Dios? Señor Dios, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, alabarte, abrir tu palabra y leerla, Señor. Pues gracias por mis amigos que están a mi lado y están alabándote juntos, Señor. Y pues pido que todos mis amigos, todos mis hermanos de la iglesia también puedan alabarte en sus casas y que podamos pues glorificarte y darte honor juntos, aunque estamos separados, Señor, que lo podamos hacer juntos. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y en su sombra
Te pedimos perdón, Señor, porque nosotros siempre somos infieles, Dios, pero tú siempre estás aquí para perdonar nuestros pecados. Gracias por eso, Dios. Te pedimos, Dios, que pongas en nuestros corazones, Señor, lo que tú nos quieres hablar. Gracias por permitirnos gloriarte y honrarte solamente a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. So
toque el corazón de este día. En nombre de Jesús. Amén. Pues nuevamente se bienvenido a esta reunión. Pues espero que junto con los chicos de la alabanza hayas pasado ahí en tu casa un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración a nuestro Señor. Y pues vamos a pasar a la palabra. Y el día de hoy acompáñame a Efesios capítulo 1 y veremos del versículo 3 al versículo 14. Y antes de comenzar, pues nada más repasar las actividades de la semana. Los lunes estamos abriendo la iglesia de 11 de la mañana a 2 de la tarde, para que si tienes oportunidad de venir a dejar tus ofrendas, pues pases. Aquí está la iglesia disponible para recibirte. Y también los lunes, pero por la tarde a las 7, pues estamos teniendo discipulados. Navegantes 1 ya terminaron y estaríamos terminando pues Navegantes 2 y distintivos. Y pues gracias a Dios ha sido bueno. Gracias a Dios que nos ha dado los medios, la tecnología para poder seguir adelante con los estudios. Entonces pues ya llegamos al final y pues nada, animarte que te conectes y por ahí nos vemos el lunes a las 7 de la tarde, noche. Los miércoles estamos estudiando el libro de Levítico. Vamos a pasar a capítulo 8 y pues el servicio está disponible a partir de las 7:30. Entonces invitarte a que sigas las transmisiones, a que pases un tiempo en alabanza, a que junto con nosotros pongas ese tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y igual los viernes, invitarte, si tienes entre 13 y 25 años, pues están teniendo una reunión por vía Zoom, todos los jóvenes de 13 a 25 a las 7:30. Si te interesa, pídenos el ID, el password para proporcionártelo y para que puedas pasar igual un tiempo en la palabra, puedas saludar a otros jóvenes de aquí de la iglesia. Y los domingos a las 11 de la mañana pues estamos transmitiendo el servicio. La semana pasada comenzamos a ver el libro de Efesios y pues estamos estudiando esa carta. Y creo que son todos los anuncios o las actividades que tenemos virtuales. Y pues nada, animarte a que participes, animarte a que te conectes. También te mandamos un saludo de parte de los que estamos acá, pues un saludo ahí a tu casa, esperando que estés muy bien, que Dios te bendiga. Y también animarte a que en este tiempo en el cual pues no nos estamos reuniendo, tú ahí en tu casa con tu familia, pues tengas momentos con el Señor. Y pues también, si necesitas ayuda, si necesitas oración, estamos para servirte, para apoyarte. Sé que para algunos no ha sido fácil este tiempo, entonces pues acércate a nosotros, búscanos y queremos poder servirte. Y pues es todo, vamos a su palabra. Efesios capítulo 1. Versículo 3 al 14. Y como título le puse bendecidos por un solo Dios. Y bueno, la semana pasada comenzamos a ver este libro, esta carta a los Efesios. Y vimos ahí como dice en versículo 1, que es una carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vimos también que esta carta era una carta circular, ¿no? que había sido llevada a Éfeso, pero que se iba
transmitiendo, que se iba publicando en las iglesias vecinas a la ciudad de Éfeso. Y básicamente vimos que el libro de Éfeso estaba dividido en dos partes. De capítulo 1 a capítulo 3 es teología cristiana, es teología y esto era para, Pablo nos dice en medio de esta teología cuál es el propósito de Dios al formar la iglesia, ¿no? Nos va a enseñar el Señor por qué está instituida la iglesia. Del capítulo 4 al 6, veremos la conducta de la iglesia, es decir, cómo como cristianos debemos o deberíamos de vivir la vida cristiana. Un pastor dice, ¿no? De nada nos sirve tener teología, de nada nos sirve tener conocimiento de Dios si no dejamos que ese conocimiento llegue a nuestro corazón y se exprese, ¿no? Y salga como un testimonio de lo que hemos creído, de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y entonces es por eso que Pablo nos dice primero qué es el Evangelio y después nos dice cómo vivir a la luz de ese Evangelio. Y versículo 3 de lo que estaremos leyendo hoy, acompáñame en lectura ahí en tu casa, y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y lo primero que dice ahí es: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza bendiciendo al Padre, bendiciendo a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y te parece si los poquitos que estamos aquí y allá en tu casa oramos para estudiar la palabra y bendecimos el nombre de Dios, así como lo está haciendo Pablo en estos textos, en este texto? Pues sí, Señor, tú eres bendito, Señor. Tú eres todopoderoso, Señor. Tu Hijo Santo Jesucristo es bendito. Tu Espíritu Santo es bendito, Señor. Y nosotros, Señor, venimos a este lugar a escuchar tu palabra, Señor, a escuchar tu bendita voz, Señor. Y te pedimos, Señor, nos hables, Señor, a través de tu Espíritu, Señor. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, que tu Espíritu Santo, Señor, me dé palabras, Señor. Y pues gracias, Señor, porque tú nos has dado todo, Señor. Bendito seas, Señor, en la tierra, Señor, en el cielo, Señor. Donde quieras, Señor, que tu nombre sea escuchado, Señor, ahí, Señor, que se bendiga tu santo nombre, Señor. Y Dios, todo este tiempo lo ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, que están en sus casas, Señor. Guárdalos, Señor, y bendícelos, Señor. Y pues ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La palabra aquí dice que Pablo, después de bendecir el nombre de Jesús, de Dios a través de Jesús, dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y esta palabra bendijo está en pasado, es algo que el Señor ya hizo y que aún el día de hoy está disponible para nosotros. Dios, vemos como ese Dios que sostiene la creación, ese Dios que hizo todo, ese Dios que nos ha dado a su Hijo para salvación, ese Dios tan grande, tan santo, nos está bendiciendo el día de hoy con toda bendición espiritual. ¿Y cómo recibimos estas bendiciones espirituales? ¿Cómo es que esas bendiciones que el Señor ya dio, cómo es que las podemos
tomar nosotros? ¿Cómo es que nosotros podemos vivir esas bendiciones que el Señor ya nos ha dado? Ahí en nuestro texto dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esta palabra en Cristo se va a repetir 5 veces, ahí en versículo 3, en versículo 6, en versículo 10, en versículo 12 y en versículo 13. Aunque en versículo 6 dice en el amado y en el versículo 13 dice en Él, pero se refiere a Jesús, ¿no? Entonces el Señor nos da estas bendiciones o nos bendice a través de Cristo o en Cristo. Y es que sin Cristo estas bendiciones no podían haber llegado a nuestras vidas. Allí en capítulo 2, versículo 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y entonces el Señor pone este contraste, ¿no? Cuando estábamos sin Cristo, estábamos ajenos a las promesas de Dios, pero ahora en Cristo podemos participar o podemos tomar esas bendiciones que Dios nos da a través de Cristo. Entonces, para recibir estas bendiciones de las cuales Dios habla, forzosamente tengo que tener a Cristo en mi vida, porque están en Cristo. Y de otra manera no podría tomarlas. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales de las cuales Pablo nos dice que el Señor nos ha bendecido? Ahí a lo largo del texto veremos que el Señor nos escogió, que el Señor nos predestinó, que el Señor nos hizo aceptos, que el Señor nos redimió, que el Señor nos dio a conocer el misterio de su voluntad, que nos ha dado herencia y que nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces no son todas las bendiciones que podemos recibir de parte de Dios. No son todas las bendiciones espirituales. Está hablando de bendiciones espirituales, pero no son todas, creo, pero son 7. Y normalmente cuando en la Biblia vemos el número 7, vemos algo completo, algo pleno. Y yo creo que estas 7 bendiciones nos permiten gozar una vida plena en Cristo. En Cristo. Entonces el Señor nos da estas 7 bendiciones. Ahora también, no porque sean bendiciones espirituales, quiere decir que el Señor no nos bendiga en lo material, en lo físico. Creo que si tú tienes tiempo en el Señor, puedes atestiguar que el Señor te ha bendecido de alguna manera con bienes, te ha bendecido con salud. Pero las bendiciones que aquí nos da Pablo, pues tienen que ver con nuestro espíritu, tienen que ver con lo eterno, no tienen que ver con este cuerpo, son espirituales. Y entonces ahí vemos, ¿no? Pablo comienza bendiciendo a Dios por medio de Jesucristo y dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, es decir, ahí donde los lugares celestiales es donde Dios está sentado, donde Dios está gobernando. Desde ahí el Señor ya nos bendijo. Y dice la primera bendición, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La primera bendición espiritual que podemos recibir de parte de Dios es que Él ya nos escogió y que hemos sido elegidos por Dios. Y eso me parece una bendición extraordinaria, porque dice ahí que Él nos eligió
desde antes de la fundación del mundo. Si lees Génesis 1:1 dice, y en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Y es decir, antes de ese principio, antes de que todo lo que vemos, que todo lo que hay fuera creado, antes de que tú existieras, el Señor ya te había escogido. Ahora, ¿para qué te escogió el Señor? ¿Por qué el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces vemos que el Señor nos escoge, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha. Ahora, ¿por qué nos escogió, no? O me surge esa pregunta, ¿no? ¿Por qué si soy como soy, el Señor me escogió? Y pensaba, ¿no? Como cuando vamos a jugar fútbol y hacemos los equipos, los que les toca hacer los equipos, pues luego escogen, salen los más buenos primero. O sea, escoges al que más corre, al que mejor juega, al que más mete goles y así, ¿no? Y luego después vamos quedando así como que los más malos y vemos que ahí quien escoge por las virtudes que tienen las personas, ¿no? Por sus características al jugar. Pero yo creo, ¿no? que Dios no lo hace así. Que nosotros no tenemos nada bueno ni nada malo que Dios haya considerado para escogerme. Él simplemente, por su voluntad, por su sabiduría, por su entendimiento, nos ha escogido. Ahí en versículo 5 dice, según el puro afecto de su voluntad. El Señor nos escogió porque Él quiso. No había ninguna virtud en mí. Es decir, pues antes de que fuera creado no había maldad en mí. Pero Él sabía que iba a haber maldad en mí cuando yo naciera, que iba a nacer en pecado. Pero aun cuando no había maldad y aun cuando hay maldad, eso no determinó que el Señor me escogiera, sino que fue el puro afecto de su voluntad. Él no está obligado a escogerme. Él no está obligado a escogerte, pero Él quiso escogernos desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, ¿para qué nos escogió? Pues como leímos ahí, para que fuésemos santos y sin mancha, es decir, para que fuésemos apartados para Él, para que fuésemos de Él y sin pecado, para que este cuerpo que tenemos, que se entrega a las pasiones de la carne, fuera sin mancha. Él nos quería limpiar de toda maldad porque sabía nuestra condición, porque conocía la condición a la cual íbamos a llegar, que era el pecado. Ahora me gusta, ¿no? Porque en Cristo, como leímos, somos santos. Somos santos y este concepto lo hemos visto en las últimas semanas a través del libro de Levítico, aquí mismo en Efesios. Hemos visto, ¿no? que santo es ser apartado, que santo es ser consagrado para Dios. No quiere decir que yo hice muchas cosas buenas en la vida y después alguien dijo, mira qué santo era y me consideraron santo. Al contrario, así como soy, el Señor nos toma, nos escoge para que seamos santos, para que seamos apartados y sin mancha para Él. Levítico 26 le dice a su pueblo, sean ustedes santos, porque yo el Señor soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Es decir, el Señor los ha distinguido, como dice aquí, ya no se podían ver como los demás, porque ahora eran de Dios, ahora eran santos como Dios es santo, y nosotros igual. El Señor nos ha escogido en Él desde antes de la fundación del mundo para que haya una distinción.
Ahora, a nosotros, eso le está diciendo a su pueblo, ¿no? Ustedes sean santos. Pero a nosotros, la iglesia de Cristo, los gentiles, en 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor no solo bendice a su pueblo Israel, sino en Cristo nos hace su iglesia, y ahora nosotros también somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, y aquí otra vez un pueblo que pertenece a Dios. Y entonces el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para pertenecerle a Él. Él quería que nosotros, o Él quiere que nosotros pasemos la eternidad con Él, y por eso nos escoge. Ahora, ¿cuál es el problema con todo esto? O algún problema, ¿no?, que se ha dado con la palabra escogido y predestinado. Es una palabra que por siglos en la iglesia cristiana pues está ahí, ¿no? Y sabes, yo no vengo a arreglarlo. Me pondrían, si lo arreglara el problema, me pondrían en lugares con Arminio, con Calvino, y no vine a arreglar la contienda, no vine a arreglar el problema, pero la palabra nos enseña efectivamente que el Señor nos ha escogido, pero también que somos responsables de responder a ese llamado. El Señor hace una invitación a sus discípulos, hace una invitación a la gente, les dice, ¿creen esto? Entonces, que el Señor me haya escogido no me libra de la respuesta que tengo que dar a Él, pero creo que sí, que decidimos, que formamos parte de la decisión del Señor. Y también creo que si podemos responder a Dios es porque Él nos ha escogido. Si el Señor no nos hubiera escogido, yo no podría responder al Señor en ninguna manera, porque pues ¿qué contesto si el Señor no me escogió? ¿Qué le digo al Señor si Él no me ha dicho nada? Pero como el Señor me ha escogido, yo puedo responder a esa invitación, yo puedo responder a ese llamado. Y entonces podemos responder positiva o negativamente al llamado del Señor, porque Él primero determinó rescatarnos, porque Él primero nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Si Dios no me hubiera escogido, yo no hubiera podido responder a Él, pero por cuanto me escogió, yo puedo responderle al Señor. Pero pues ese es un problema, ¿no?, a lo largo de la historia de la iglesia, porque hay quienes dicen que pues el Señor solo murió por los que Él había escogido, y otros dicen que uno es libre de responder al Señor, pero creo que las dos actúan de manera conjunta. El Señor nos escogió y por tanto puedo responderle. Y la siguiente bendición, bueno, esa es la primer bendición que el Señor nos da, que Él nos ha escogido. Y creo que es una bendición muy grande, porque si el Señor no nos hubiera escogido, creo que todos estaríamos perdidos, creo que todos estaríamos muertos. La segunda bendición es que el Señor nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces vemos aquí que el Señor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, y nos dice también por medio de quién nos predestinó. Este es Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. La palabra predestinar quiere decir determinar antes, es decir, Dios tomó una decisión antes para que nosotros fuéramos sus hijos. Si Dios no hubiera tomado esa decisión, nosotros no pudiéramos ser llamados hijos de Dios. ¿Y qué es esa decisión? No, bueno, de hacernos sus hijos, nos adoptó por medio de Jesucristo.
Un comentario dice: en la eternidad Dios no solo nos escogió, sino que también planificó lo que haría con nosotros. La elección mira hacia atrás, ¿no? O sea, la primer bendición, el ser elegidos, mira hacia atrás, hacia que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero nos dice que fuimos escogidos por la predestinación, y la predestinación mira hacia adelante y nos dice por qué fuimos escogidos, porque el Señor quería hacernos sus hijos. ¿Y qué quiere decir que el Señor quería hacernos sus hijos? Pues que ahora formamos parte de la familia de Dios. Ahora yo puedo realmente llamarle Padre. Ahora realmente yo puedo decir que Dios es mi papá, porque Él nos ha predestinado, Él nos ha determinado que seamos sus hijos desde antes. Y esta palabra adoptar en el entorno romano que está escrito, en el cual escribe Pablo, pues era la adopción era algo especial, porque quien era adoptado pues cambiaba su vida totalmente. Le daban una vida nueva, un nombre nuevo. Si tenía problemas con su nombre de su familia primera, cuando era adoptado, todo eso quedaba borrado, todo eso quedaba en el pasado. Y al igual nosotros, el Señor, cuando nos adopta por medio de Jesucristo, por medio de Cristo, Él nos da una vida nueva. Y dice aquí, ¿cómo se me olvidó? He aquí todo es hecho nuevo, las cosas viejas pasaron. Y así pasa, ¿no? El Señor nos adopta y todo tu pasado queda borrado. Él te hace una nueva criatura. Y primera de Juan 3:1-12 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y entonces el Señor nos ha predestinado para ser sus hijos. Si el Señor, por su puro afecto, si el Señor no hubiera querido, nosotros no hubiéramos podido por ningún motivo ser sus hijos. Pero a Él le plació entregar a su Hijo para que por medio de Él ahora nosotros formemos parte de la familia de Dios. Juan 1:12-13. Pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y lo único que el hombre tiene que hacer es creer en Jesucristo, creer en lo que Él hizo, en su obra redentora. De otra manera, no, el hombre no va a poder ser llamado hijo de Dios. Es la única forma en que podemos ser adoptados por Dios, es por medio de Jesucristo. Y esa es la segunda bendición de la cual nos habla aquí Pablo. Y también es una buena bendición que tenemos, que ahora tenemos un Padre, que ahora realmente podemos llamar a Dios Padre, tener una comunión con Él, tener una relación con el ser más supremo que existe. La tercera bendición en versículo 6 dice: para la alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La tercera bendición es que el Señor nos ha hecho aceptos. Esta palabra aceptos traducida es muy favorecida o otorgar gracia, investir con honor especial. Y entonces el Señor ya nos dijo que desde antes de la fundación del mundo nos iba a salvar. Después nos dijo que nos ha predestinado para ser hijos suyos, pero ahora nos va a investir con un honor especial. Y somos muy favorecidos por el amado, por
por Jesús. En Cristo he sido predestinado, escogido, y nos sacó de muerte a vida y vida en abundancia. Y me gusta cómo Pablo usa esta palabra para referirse a Jesús en el amado. Y recuerdas cuando Jesús es bautizado y se abre el cielo y el Señor dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora ese Hijo amado hace que nosotros recibamos un honor especial de parte de Dios, un honor que no teníamos, un honor que no merecíamos. El Señor, por medio de Cristo, ahora nos está favoreciendo delante de los ojos de Dios. Ya no nos ve como pecadores, ya no nos ve como lo que era, ahora nos ve a través de Cristo, ahora nos ve justificados. El Señor te ha justificado, y esa es una bendición muy grande, que cuando tú llegues, o un favor muy grande, que cuando tú llegues delante de la presencia de Dios, el Señor Jesús se ponga en medio y ya no te vea a ti, ya no vea quién eras, sino quién eres por medio de Cristo. En el amado nosotros recibimos ese honor especial. Sin el amado en medio de nosotros, el Señor nos hubiera seguido viendo como muertos, como pecadores. Pero ahora, por medio de Jesús, Él nos ha investido, nos ha otorgado gracia, y somos muy favorecidos porque pasaremos la eternidad delante de la presencia de Dios. Y no solamente eso, ¿no? El Señor, somos recibidos por Dios, y su palabra nos enseña que Jesús dijo que Él era la puerta. Juan 10, 7 al 10. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y entonces el Señor es la puerta, y por medio de esa puerta nosotros somos bien recibidos, somos bien favorecidos delante de Dios. La siguiente bendición, en versículo 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La siguiente bendición es que el Señor nos ha redimido, y nos ha redimido por la sangre de Cristo, como dice ahí, para el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Por medio de la sangre de Cristo, por medio de lo que Jesús hizo por nosotros, derramar su sangre. ¿Recuerdas? En la sangre estaba la vida, y el Señor derrama su sangre, entrega su vida para que nosotros podamos vivir juntamente con Él. Y entonces el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha librado. Esta palabra redimido tiene que ver con la palabra libertad, y yo sé que tal vez para muchos de nosotros pues no haga mucho sentido, pero para un esclavo, para alguien que no tenía la libertad de salir, que estaba en cadenas, pues la libertad era algo grande. Y nosotros así estábamos. El pecado nos tenía condenados, el pecado nos tenía en prisión, el pecado nos tenía en cadenas, pero entonces viene Cristo, derrama su sangre, y por medio de su sangre y su sacrificio las cadenas son rotas. Y ahora soy libre porque Él me ha salvado. Me salvó del pecado, de la transgresión, del error en el cual estaba mi vida. Yo le estaba dando la espalda a Dios. Yo estaba siendo enemigo de Dios. Yo no quería nada con Él. Pero el Señor, en su amor y su gracia, como dice ahí, nos dio vida, nos ha libertado. En el Calvario el Señor Jesús
nos redimió, nos hizo libres. Hemos visto esta palabra, ¿no? Redención en el libro de Levíticos. ¿Recuerdas cómo llevaban sus corderos para la expiación? Y vimos que la palabra expiación es cubrir. Y eso lo único que hacía era cubrir el pecado. Pero Juan, cuando ve a nuestro Señor Jesucristo, dice, el Cordero de Dios que quita, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La expiación, todo lo que se hacía en los rituales de judíos en el tabernáculo, cubrían el pecado, pero quien realmente lo quita es Jesucristo. Romanos 5, 9 a 11 dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. El Señor nos ve a través de lo que hizo Jesús. Y entonces el Señor nos ha redimido, nos ha hecho libres, nos ha quitado la culpa por nuestro pecado. Y me gusta porque usa ahí la palabra gracia. Y sabemos, como dice en Romanos 5:20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y sabes, en días como los que vivimos hoy, que donde quiera que volteamos a ver, hay pecado. Donde quiera que vemos hay muertes, hay enfermedad que mata personas, y donde quiera que volteamos no nos vamos tan lejos, lo que está pasando aquí en nuestro estado de Guanajuato, muertes, y donde quiera que vemos hay eso, ¿no? Vemos cómo el pecado abunda, pero cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Así que yo creo que en medio de todo esto veremos la gracia de Dios manifestarse en el mundo, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Igual contigo hoy. Si tu pecado lo consideras que es muy grande, si tú consideras que tu pecado es imperdonable, la palabra nos enseña que su gracia es más grande. Que la gracia de aquel que quita el pecado del mundo es más grande. Así que no hay pecado que la sangre de Cristo no haya pagado en la cruz del Calvario. Así que te puedes acercar a Él. Y no solamente eso, sino que dice que esa gracia abunda o sobreabunda en nosotros en toda sabiduría inteligencia. Es decir, su gracia no solo añade salvación a mi vida, también añade inteligencia y sabiduría. Y creo que nos da esta inteligencia y sabiduría para saber entender cómo es que se vive la vida en Cristo. Como dije al principio, de nada nos sirve teología si esa teología no llega a nuestro corazón y se hace un testimonio vivo. Y entonces ahí es donde la gracia pues nos enseña. La palabra nos dice muchas veces, honra a tu padre y a tu madre. Nos dice que seamos buenos ciudadanos, que seamos buenos esposos, que seamos buenos siervos. Pero entonces esa gracia que sobreabunda en nosotros nos enseña cómo serlo. Es decir, el Señor no nada más nos dijo, tengan la gracia, sino nos añade gracia para poder vivir esa gracia. Y entonces es su misma gracia la que me hace vivir una vida para Cristo. El Señor no nada más nos dice, ten, aquí está, sino nos dice, mira, y esto, para que puedas vivirlo. Y también creo, ¿no?, que cuando venimos a Cristo, la Biblia, por medio de su Espíritu Santo, cobra vida. O sea, antes de Cristo la leíamos y pues tal vez no entendíamos nada. Y era un libro más, y era un libro de cosas raras, de cosas locas,
de cosas que el mundo dice tal vez que no son ciertas, pero cuando vienes a Cristo te da su Espíritu y te añade por medio de su gracia esta sabiduría, inteligencia. Ahora la lees y dices, órale, y todo esto, Señor, todo esto que antes pues lo ignoraba, cuánta verdad hay en esto. Entonces vemos eso, ¿no? Que no solamente nos da gracia para ser salvos, sino nos da gracia para que vivamos una vida inteligente y sabia. Es decir, que nuestros actos concuerden con nuestros pensamientos en Cristo. Y la siguiente bendición en versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. Y entonces el Señor nos da a conocer el misterio, o en ese momento les dio a conocer el misterio, porque para nosotros ya no es un misterio. Esta palabra misterio en la traducción quiere decir cerrar la boca o guardar silencio. Es decir, Dios acerca de algunos temas había guardado silencio, no había revelado su voluntad, no nos había dicho qué onda con algunos temas, pero el Señor abre la boca, nos revela el misterio por medio de los apóstoles. Ahora, la palabra misterio no es como de repente lo vemos, no como algo extraño o inexplicable, no es algo que no entendemos. Más bien era algo que no había sido revelado, ¿no? De repente vemos algo que no comprendemos qué es y se vuelve misterioso. ¿Y esto para qué es? ¿Y esto para qué sirve? Bueno, no era eso. La palabra misterio era que no era conocido y que el Señor lo da ahora a conocer, ¿no? Como nos dio la revelación, el Apocalipsis, se la da a Juan y ahora nosotros conocemos ese misterio. Aquí en capítulo 3 dice, versículo 3, que por revelación, dice Pablo, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Antes, y como Jesús dijo, yo vine a mi pueblo, yo vine a los judíos, pero después el Señor revela su misterio y por medio de los apóstoles dice, no nada más vine por los judíos, sino también vine por los gentiles, pero antes el Señor no había revelado eso. Entonces era algo que el Señor no había hablado, era algo que el Señor no había dicho, pero que ahora nosotros conocemos. Ahora, ¿cuál es ese misterio revelado que habla Pablo aquí? Bueno, allí en versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento. Esto es decir, en el tiempo final. Ahora, antes de llegar ahí, dice, según su beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo. Una vez más, si Dios decidió revelar su misterio, decidió compartirnos sus propósitos, fue simplemente porque Él quiso. Él no estaba obligado a decirnos qué iba a hacer, pero gracias a Dios que nos lo dijo, si no, pues ¿cómo le hacemos, no? Si no, ¿cómo vivimos? Pero el Señor le place decirnos sus planes porque Él quiere. Y ahora el plan era reunir todas las cosas en Cristo. Esta palabra reunir tiene, por definición, es como poner un encabezado o poner a la cabeza, ¿no? Cuando escribes o allí en tu Biblia, si notas, a veces trae títulos, tiene encabezados, ¿no? Si tienes una similar a la mía,
ahí arriba del versículo 3 dice, bendiciones espirituales en Cristo. Y es un encabezado. Y esa es la idea con la cual Pablo escribe, ¿no? Cuando nosotros hacemos unas listas, ¿no? Estaba pensando cuando estudiaba esto en dos cosas. Cuando me iba a casar hicimos listas, ¿no? Pusimos boda. Y luego a partir de ahí otra lista, ¿no? Que decía comida, que decía invitados, que decía esto, que decía aquello. Y entonces todo lo que era la boda iba hacia abajo de todo eso. Y al final pues teníamos algunas listas con encabezados, pero un encabezado principal que era boda. Y a partir de ahí todo lo demás, la cabeza o lo principal era boda. O también pienso en un organigrama. Cuando entras a una empresa a trabajar, generalmente manejan un organigrama. A la cabeza o en el encabezado está el CEO o el director ejecutivo. Y a partir del director ejecutivo van saliendo las líneas con gerentes, con empleados y así, ¿no? Y al final tienes todo un organigrama, pero la cabeza es el director ejecutivo. Bueno, lo mismo, esta es la idea que está hablando Pablo. La cabeza es Cristo y a partir de Cristo todas las cosas que están en el cielo y todas las cosas que están en la tierra toman un orden. Eso es lo que hace un organigrama, poner en orden cada empleado, cada puesto. Eso es lo que está hablando Pablo. Él está poniendo a la cabeza a Cristo y a partir de Cristo todo el orden de las cosas. Vivimos en un mundo de caos, en un mundo de desorden. Bueno, al final de los tiempos el Señor va a reunir todas esas cosas y a partir de Él todo lo va a poder poner y lo va a acomodar en su lugar, lo va a poner todo junto y Él va a ser lo principal, Él va a ser la cabeza de las cosas que están en el cielo y de las cosas que están en la tierra. Y entonces vemos que esto también es una bendición, que Dios nos revela sus planes, que Dios nos dice qué es lo que va a hacer y que nos dice que su plan es reunir todas las cosas en Él. La siguiente bendición es que tenemos una herencia. Versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y esos que primeramente esperaban en Cristo pues son es su pueblo, ¿no? Los que primero esperaban en Él era su pueblo, pero la iglesia juntamente con su pueblo recibirán herencia de parte de Dios. Ahora, yo no sé si a ti te ha tocado herencia, la verdad es que a mí no. Pues mis papás viven aún y bueno, ni siquiera sé si manejar herencia, ¿verdad? Pero generalmente la herencia es lo que los padres dejan a los hijos, ¿no? Dejan a los hijos. Cuando un padre muere, se lee el testamento y dice, pues a tal le toca tanto, a tal le toca tanto, a tal le toca tanto. Y así, ¿no? Es un beneficio que se recibe. Ahora, pues también sabemos que la herencia es para disfrutarla, ¿no? Lo que alguien hizo, pues tú lo disfrutas. Y normalmente no disfrutas tu herencia pues con tu padre, ¿no? Porque cuando tú recibes herencia, tu padre o tu madre ya están muertos. Pero también vemos eso, ¿no? Que Jesús resucitó, que Jesús murió, ¿no? En la cruz del Calvario y nos da herencia, pero que también resucitó y que juntamente resucitaremos con Él. Entonces la herencia que Dios nos deja o que Dios nos va a dar, la vamos a poder disfrutar con Él porque Él resucitó. No es como que ahí está la herencia y ya nunca más veamos a Cristo. No, esta herencia sí la vamos a disfrutar con Él. Y dice Romanos 8:17, así que como sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria,
también debemos de participar de su sufrimiento. Y esta parte como que no nos gusta, ¿no? El Señor también nos dice esto, ¿no? Que así como va a haber gloria, también va a haber sufrimiento. Y pues no, o sea, ¿a quién le gusta sufrir, no? ¿A quién le gusta sufrir? Pero el Señor dijo, esperen eso. Si algo tenemos que esperar los cristianos, porque también es una promesa que Dios dijo, es que pues tribulación viene a nuestras vidas, que tribulación viene con nosotros, pero si estás pasando tribulación por causa de Cristo, recuerda que también estás tomando parte de su herencia, que también es parte de lo que nos dejó, pero también recuerda que esa tribulación, ese sufrimiento tiene un fin, un día estaremos delante de Él y todo va a ser nuevo y todo va a ser bueno, no va a haber nada corrupto, no va a haber sufrimiento. Entonces esa herencia tiene un fin, pero también nos toca el día de hoy. También es parte que el Señor nos deja. Pero también sabemos que la herencia es el trabajo de otro. Que nuestros padres se esforzaron por tener bienes, por tener una casa, por tener a lo mejor un ahorro. Se esforzaron, trabajaron para tenerlo, para al final dárselo a sus hijos. La herencia es el trabajo de otro. Y cuando recibimos herencia, no nos la dan por nuestros frutos, nos la dan por el fruto de otros. Nuestros padres trabajaron toda su vida. Y Jesucristo nos da esta herencia y Él fue quien la trabajó. Él fue quien fue a la cruz del Calvario. Él fue quien dejó toda su gloria y se hizo hombre para que nosotros pudiéramos gozar salvación, para que nosotros pudiéramos gozar herencia con Él. Y Él nos deja eso, nos deja el fruto de su aflicción, como dice en Isaías. El fruto de su aflicción. Aquí estamos y nos da herencia. Ahora, ¿cuál es la herencia que nos fue dada por Cristo? Además, aparte de la que vimos ahorita. Salmo 73, 25, 26 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Si algo Cristo nos dejó como herencia, fue estar delante de la presencia de Dios. ¿A quién más tengo en los cielos sino a ti? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si el Señor, su herencia es que estemos con Dios. Si el Señor nos ha permitido ir a su presencia, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino y por medio de ese camino podemos recibir esta herencia que por la eternidad estarás delante de tu Creador. ¿Y no te parece eso una bendición muy grande? Una bendición muy hermosa. Una bendición más que agradable para nosotros. El saber que tenemos una herencia y que esa herencia es estar con Dios por la eternidad. Me parece que es lo mejor que podemos recibir. No hay nada mejor que el hombre pueda recibir sino esta herencia. Y lo único que el hombre necesita es a Cristo, porque es en Cristo como la recibimos. Y la última promesa en versículo 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esta palabra de verdad? Nos dice el siguiente enunciado, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Señor se nos ha predicado el Evangelio. Por medio del Evangelio creímos para salvación y cuando creímos en ese Evangelio, en lo que Jesús hizo por nosotros, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo está conmigo. Y entonces su Espíritu Santo dice aquí que es el sello, que entra a nosotros con un sello. Esto tiene que ver con propiedad.
Ahora somos de Él, ahora somos propiedad de Jesús por medio del Espíritu Santo. Es decir, si tú tienes al Espíritu Santo en ti, si tú creíste en el Evangelio y que el Evangelio te ha hecho salvo y el Espíritu Santo está contigo, ese Espíritu Santo atestigua que eres de Dios. Estás sellado por Él, eres propiedad de Dios. Y dice su palabra, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay nada. Cuando el Espíritu Santo te sella cuando eres sellado por el Espíritu Santo, no hay nada que te pueda separar de Él. Ahora eres su propiedad. Y el Espíritu Santo dice, este hombre es de Cristo. Este hombre no puede ser de nadie más porque el Espíritu Santo está testificando que tú eres de Dios. Que tú eres de Dios por haber creído en el Evangelio de Jesucristo. Y entonces esto es muy grande porque si ves todas estas bendiciones, nos dicen solamente una cosa, que somos de Dios, que somos de Él y nada más, que Él ya nos escogió, que Él ya nos predestinó, que Él ya nos hizo aceptos, que Él ya nos redimió, que Él ya nos dio a conocer el misterio, que tenemos una herencia y que somos su propiedad. Todas estas promesas espirituales nos hacen ver que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios, que Él nos ha guardado. Qué bendiciones tan grandes, ¿no crees? Que todo esto que Dios hizo por medio de Cristo están ahí para bendecirnos. Que el Señor ya nos había bendecido con ellos desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando tengas días malos, no digas que el Señor no te bendice, porque mira todo lo que ya nos dio. Porque mira todo lo que tiene para ti. Está vigente hoy. Está para ti el día de hoy. Recuerda que el Señor te está bendiciendo. Y para terminar, acompáñame ahí en tu casa a Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Nosotros creemos en un solo Dios manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos que es un solo Dios. Es difícil de explicarlo, difícil de entenderlo, pero es lo que la palabra nos enseña, que Él es un solo Dios. Y ese Dios único, ese Dios en unidad, está obrando en nuestras vidas, nos está bendiciendo nuestras vidas. ¿Notaste que en todo lo que leímos, las tres personas de la Trinidad actúan? El Padre nos escogió, nos predestinó y nos hizo aceptos desde antes de la fundación del mundo para salvación. El Hijo, y es por medio del Hijo que encontramos redención, revelación y herencia. Y es por medio del Espíritu Santo que nos hace su propiedad, que nos sella con las arras. Entonces vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese Dios único, nos bendice. Nos bendice. Ninguno queda fuera de la ecuación porque es uno. Es uno y los tres obran para que nosotros podamos gozar de esa salvación tan grande que el Señor ha hecho. El Padre nos escoge, el Hijo nos redime y su Espíritu Santo nos sella. Y vemos a los tres actuando como uno solo, como el Dios único que es Él. Y también nos dice a nosotros que
aquí hay una frase que se repite 3 veces. Dice que todo lo que hace, lo hace para la alabanza de la gloria de Dios. En versículo 6, en versículo 12 dice para la alabanza de su gloria, y en versículo 14 para la alabanza de su gloria. Así que lo que el Padre hizo fue para la alabanza de su gloria. Lo que el Hijo hizo fue para la alabanza de su gloria. Y lo que el Espíritu Santo hace es para la alabanza de su gloria. Entonces vemos que no nos faltan motivos para alabar a Dios. Si hoy no estás alabando al Señor con tu vida, aquí hay motivos suficientes para que todos los días lo alabes, para que todos los días te postres ante Él, porque las bendiciones que Él te da no son poca cosa. Todos los días tenemos motivos para alabar su gloria. Y me parece increíble porque en versículo 3 Pablo comienza bendiciendo al Señor. Y aquí vemos, y les parece si terminamos alabando su nombre por lo que ha hecho, por estas bendiciones que el día de hoy están vigentes para nosotros. Alabar al Padre, alabar al Hijo y alabar su Espíritu Santo. Oramos. Pues Padre bueno y Dios bueno, sí Señor, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor, porque tú quisiste, Señor, nos escogiste, Señor. No había nada, Señor, que pudiera hacer que tú nos rechazaras, nada malo que pudiera hacer que tú nos rechazaras, ni nada bueno que pudiera hacer que tú nos aceptaras. Tú simplemente, Señor, nos escogiste, Señor, y por eso, Señor, en esta tarde te damos la gloria, Señor, porque nos has escogido, Señor, porque no nos has dejado abandonados. Pudiste haber desechado a tu creación, pero tú la escogiste, Dios. Tú nos escogiste, Dios, desde antes, Señor, de todo lo creado. Tú ya habías pensado en mí, Señor, aun cuando yo todavía ni siquiera respiraba, Señor, aun cuando yo todavía ni siquiera era formado, Dios. Tú me escogiste, Señor, y gracias, Señor. Gracias, Señor, por eso, Señor. También, Señor, alabamos, Señor, a tu Hijo, Señor. Porque siendo Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa a cual aferrarse, sino que tomó forma de siervo, haciéndose similar a nosotros, Señor, para darnos salvación. Señor, ¿qué hubiera sido, Señor, de nosotros sin tu Hijo, Señor? ¿Qué hubiera sido, Señor, de nosotros sin la sangre preciosa de tu Hijo amado derramada en la cruz del Calvario? Sin redención, sin perdón de pecados, sin herencia a Dios. Gracias, Señor, por tu Hijo. Te alabamos, Señor, y bendecimos su santo nombre, Señor. Eres grande, Señor, y rico en misericordia con nosotros, que enviaste, Señor, al más preciado de los hijos de los hombres para que la gracia se derramara sobre él. Así que Dios, ayúdanos a todos los días dar gloria a eso. Dar gloria, Señor, por la salvación tan grande que tenemos. Y gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque está con nosotros, Señor, hasta el fin. Está con nosotros eternamente, Señor. El Espíritu Santo de continuo nos dice que somos tuyos y que siendo tuyos nada nos puede arrebatar, Señor. Gracias, Señor, por enviar al Consolador, Señor. Gracias, Señor, porque hoy está con nosotros, Señor. No simplemente está aquí, Señor, sino está en nosotros, Señor. Qué grande eres, Señor. Qué bueno eres, Señor, con nosotros. Que nos bendices de esta forma. Que nos amas de esta forma, Señor. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros. Recibe tú, Señor, siempre alabanza de nuestros labios. Ayúdanos a recordar esto siempre para doblar nuestras rodillas siempre.
Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios te bendiga ahí en casa. Espero te encuentres muy bien y pues nos vemos por acá el miércoles.